El estadístico chi cuadrado sirve para someter a prueba de hipótesis referida a distribución de frecuencias. Esta prueba contrasta frecuencias observadas con frecuencias esperadas de acuerdo con la hipótesis nula. La distribución de frecuencias chi cuadrado tiene las siguientes características. Los valores del cuadrado nunca son negativos. Eso es porque la diferencia entre las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas elevadas al cuadrado siempre va a dar positiva. Y la siguiente característica es que existe una familia de distribución. Eso quiere decir que es porque depende del número de categorías que se haya donde hay k-1. ¿Ya? Y la tercera característica sería que la distribución tiene un sesgo positivo. Eso es debido a que se aumentan los grados de libertad. La distribución va tornándose con una forma de la distribución normal. El ejemplo nos dice lo siguiente. Un dado se lanza 30 veces y los números del 1 al 6 aparecen como muestran la siguiente distribución de frecuencia, con un nivel de significancia del 0.10. ¿Es posible concluir que el dado no está cargado? El primer paso para resolver un ejercicio del chi cuadrado es plantear las hipótesis, tanto nula como la alternativa. La hipótesis nula es el enunciado que se formula con el fin de probar la evidencia numérica. En el contexto del ejercicio, su hipótesis nula sería que no hay diferencia entre las distribuciones de las frecuencias. Y la hipótesis alternativa, que es la que nos explica que el enunciado que sí se acepta si los datos de la muestra ofrecen suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. En el ejercicio sería que existe una diferencia entre las distribuciones de las frecuencias. Tenemos a continuación el paso número 2, calcular los grados de libertad. En estadística, los grados de libertad son la combinación del número de observaciones de un conjunto de datos aleatorios e independientes. Entonces tendremos la siguiente fórmula. Grados de libertad igual a k menos m menos 1, en donde k es igual al número de categorías o clases y m es igual al número de parámetros a estimar. Entonces sería grados de libertad igual a 6, que es igual a k, menos 0, que es igual al número de parámetros, menos 1, que es la constante de la fórmula. Esto nos dará como resultado 5 grados de libertad. Ahora obtendremos el estadístico chi cuadrado, usando la tabla chi cuadrado. Ubicaremos los grados de libertad, que son 5, y el nivel de significancia, que es 0.10. Esto nos dará un estadístico de 4.236. Paso 3. Regla de decisión. Si el estadístico chi cuadrado es mayor a 4.236 que el valor crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula. Si el estadístico chi cuadrado es menor o igual a 4.236 que el valor crítico, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Paso 4. Determinar el estadístico chi cuadrado. Para determinar el estadístico chi cuadrado debemos realizar una tabla que contenga las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas del ejercicio. Como frecuencias observadas debemos tomar los datos planteados del ejercicio. Como frecuencia esperada hemos seleccionado como valor el número 5 para cada uno de los datos. En la primera columna se determina la diferencia entre cada frecuencia observada y frecuencia esperada, es decir, frecuencias observadas menos frecuencias esperadas. La suma de estas diferencias es igual a 0. En la siguiente columna debemos elevar al cuadrado la diferencia entre cada frecuencia observada y esperada. Esto es frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas elevadas al cuadrado. En la tercera columna dividimos el resultado de cada observación entre la frecuencia esperada, es decir, frecuencias observadas menos frecuencias esperadas elevadas al cuadrado. Todo eso sobre las frecuencias esperadas. Finalmente sumamos estos valores y el resultado es el valor del estadístico chi cuadrado, que es 7.6.
Su quinto paso es la conclusión, donde el valor estadístico del chi cuadrado es 7.6. Este valor es menor que el valor crítico de 9.23. Por lo tanto, a un nivel de significancia del 10% no se rechaza la hipótesis nula de que hay una diferencia entre las distribuciones de la frecuencia y no se va a aceptar la hipótesis alternativa de que exista dicha diferencia. Lo que quiere decir es que el dado no va a estar cargado.